observado su boletín, nos toca hablar de algo muy importante. El tema se titula Los cuatro hogares del cristiano. Y vamos a hablar, hermanos, acerca de un ciclo natural en la vida del Hijo de Dios y en la vida quizás también de aquellas personas, aunque en el tercero y cuarto hogar, las personas que no conocen a Dios, pues no tienen, digámoslo así, participación dentro de Él. Hoy vamos a ver esta participación de los hijos de Dios en estos cuatro hogares. Y al igual, hermanos, que el ciclo de vida es nacer, crecer, reproducirse y morir, también, hermanos, la formación de un hogar pues lleva también un ciclo, ¿sí? Al igual que nosotros vimos en un principio de este canto que nos decía el hogar que Dios formó, ¿en dónde, hermanos? ¿Dónde empieza la formación del hogar? En el Edén, ¿sí? Cuando Dios dice crea al hombre, también dice crea a los animales, pero no haya una ayuda idónea para quién, para el varón. Entonces dice que hace caer a Adán en un sueño muy profundo. De la costilla del varón crea a la varona, ¿sí? A la ayuda idónea para él. Estos mensajes que vamos a tener, hermanos, en este mes, en el mes de mayo, en la parte clara, habla precisamente acerca de la familia, acerca del hogar. Si ustedes recuerdan, el sábado pasado nuestro hermano Ever nos hablaba acerca de una pareja. ¿Sí recuerdan cuál era, hermanos? ¿Quiénes eran? Priscila y Aquila. Hoy vamos a ver, hermanos, cómo debe ser entonces la vida del Hijo de Dios a través de estos cuatro hogares. Pero para empezar, ¿qué entienden ustedes por hogar? Es muy común, hermanos, que por ejemplo, ahí en San Miguel, en Extratilonia, encuentran ustedes algunos recuerditos que pueden colgar ustedes afuera de su casa, que dice, hogar, ¿qué? Hogar, dulce hogar. ¿Qué es el hogar, hermanos? Entonces, ¿una casa es un hogar? Por eso, ayúdenme, hermanos, ¿qué es un hogar? Hermano Froilán, ¿para usted qué es un hogar? Un espacio donde se convive con ciertas situaciones familiares. Amén. ¿Necesariamente tiene que haber una casa física para que se forme un hogar? No, hermanos. ¿Sí? Aunque el diccionario lo refiere precisamente al hogar como la formación de una vivienda donde hay una convivencia entre los miembros que están ahí, es decir, entre los miembros de la familia. El hogar, entonces, hermanos, es un lugar de una reunión familiar, es el centro mismo de una actividad colectiva. Y fíjense una cuestión muy importante: nosotros, o al menos un servidor que es profesor, nosotros decimos que la primera escuela, ¿cuál es? Es el hogar. Y que los niños traen todo, hermanos, ¿sí? Todos sus valores, todas sus costumbres, ¿de dónde? Pues del hogar. Hoy vamos a ver la importancia entonces de dedicar nuestro hogar al servicio del Señor. ¿Y qué importancia tiene? ¿Sí? Porque no es lo mismo un hogar, hermanos, que está enteramente consagrado al Señor, que un lugar donde hay división. Ya lo vimos hoy en un principio, donde una casa está dividida. ¿Qué pasa con esa casa, hermanos? No puede, ¿qué? No puede sostenerse, no puede estar en bien. Entonces, el primer hogar, hermanos, que vamos nosotros a analizar, y algunas características importantes de él, es el hogar paterno. Así le vamos a llamar. ¿A qué se refiere este hogar paterno? Precisamente a la formación de qué, hermanos? Pues de la familia. Sabemos que un hogar de los hijos de Dios está conformado por ¿quién? Papá, mamá, ¿y quiénes? Y los hijos. No vamos a entrar ahorita, hermanos, como el mundo, no vamos a caer, no tenemos que caer, tenemos que tener mucho cuidado en no pensar que la formación de una familia, pues como hoy el mundo lo pinta, puede ser de dos papás y los hijos, de dos mamás y ¿quiénes? Y los hijos. No, hermanos, Dios estableció precisamente un orden que es varón, varona, y les dio también el mandato que se multiplicasen para la formación de ellos. Efesios capítulo 6, hermanos. El hogar paterno es donde cada uno de nosotros nacemos. Iniciamos nuestra vida en este hogar paterno, pues llegando como bebés, ¿sí, hermanos? Y somos dependientes del cuidado de ¿quiénes? Pues de los padres, ¿sí? El día de ayer que visité
visitaba a mi hermano Isaí, pues bueno, veía como su bebé requiere ciertos cuidados. Yo estoy seguro que mi hermano Isaí, también mi hermano Jericín, que tiene a sus niños pues pequeños, ¿sí? Los niños requieren ciertos cuidados y de alguna manera pues el bebé no puede valerse, ¿sí? Por su cuenta, tiene que estar al cierto cuidado de quién, hermanos, pues de los padres. Entonces, el hogar paterno, la responsabilidad de la crianza recae precisamente en quiénes, en los padres. Y vamos a ver lo que nos dice la palabra de nuestro Dios en Efesios capítulo 6, verso 4. ¿Qué es lo que nos dice? Para la crianza, hermanos, de los padres hacia los hijos. Dice, y vosotros padres, ¿qué, hermanos? No provoquéis a ir a vuestros hijos. Vamos a separar esta parte porque hay dos enseñanzas ahí en ese texto. Dice primero, no provoquéis a ir a vuestros hijos, pero sí que tenemos que hacer. ¿Crearlos en qué? En disciplina y amonestación propia. No, hermanos, propia no, sino en una disciplina y amonestación que debe estar fundamentada en la palabra de quién? En la palabra de nuestro Dios. Es importante también que los chiquitos pues vayan aprendiendo desde pequeños. Proverbios capítulo 22, verso 6 es un texto que nosotros sabemos de memoria y que desde niños nos ha sido inculcado. ¿Qué es lo que dice? Instruye, ¿qué, hermanos? Al niño, ¿en qué? En su carrera. Y cuando éste sea viejo, ¿qué va a pasar con él? No se apartará de ella. Entonces la importancia que tiene que nosotros como padres guiemos a nuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor sin llegar a provocarlos ¿a qué? A ira. ¿Cómo provocamos a aquellos que son padres? ¿Sí? ¿Cómo provocamos a ira a nuestros hijos? Hermana Elizabeth, ¿cuál sería una manera de provocar a ira a nuestros hijos? Pues tal vez si los queremos corregir y en vez de indicarle cómo hacer las cosas, me burlo de lo que él hizo mal, pues voy a provocar que mi hijo se enoje. Amén. Gracias. La burla, la corrección, en la disciplina. La disciplina, hermanos, antes de querer ejercer a lo mejor cierto castigo, no se puede castigar a una persona sin antes se le enseñan los principios de conducta por los cuales esa disciplina se va a regir. Es decir, por ejemplo, si usted trae a su hijo aquí a la iglesia y el niño empieza a correr y después usted lo saca y empieza a pegar allá afuera, ¿qué va a pensar el niño? Es que tú no me dijiste que a la iglesia ¿qué? No se iba a ¿qué? Pues a correr. Es decir, no podemos nosotros de alguna manera ejercer un castigo sin antes haberle explicado al niño cuál es la disciplina que se requiere al estar en donde vamos. ¿En la casa de quién? Pues en la casa de nuestro Dios. Hermano Jerry, ¿algún otro ejemplo de cómo sería provocar a ir a nuestros hijos? Pues yo creo que cuando nos ponemos a su nivel, ¿no? O sea, siempre debe de haber una jerarquización. Entonces, ponerse a sus niveles como si tú me hiciste esto, yo también te hago esto, o sea, como más por venganza de algo. ¿Alguna vez, hermano Jerry, sus padres lo provocaron a ira? Yo creo que sí, porque leía yo el verso y como que se lo leía a mis papás. ¿Sí? Nosotros que hemos nacido dentro de la iglesia, o aquellos que han nacido dentro de la iglesia, de repente nosotros este texto pues es como que pues un escudo, ¿verdad? Que nos defiende hacia los padres de que no nos deben de provocar a quién, pues a ira, no nos deben de provocar a ira, y ese es el texto que a lo mejor nosotros sacamos para que pues nuestros padres hasta cierto nivel pues no hagan cosas como tales. Está muy, hermanos, en este hogar paterno, empieza desde los cuidados del niño hasta quizá la adolescencia. ¿Sí? ¿Dónde es más difícil, hermanos, la educación o la corrección y la disciplina del Señor? ¿En la niñez o en la adolescencia? ¿Qué pasa en la adolescencia, hermanos? Dice la palabra de Dios, no es cosa a lo mejor de nosotros, no es cosa propia, sino que dice la palabra de nuestro Dios que la necedad está ligada en el corazón de quién, no dice del niño, dice la necedad está ligada en el corazón del muchacho, pero la vara de la corrección, dice, lo van a alejar de él. Es importante la corrección. Ahora yo les quiero preguntar, aquellos que son padres, hermano Israel, un ejemplo de criar a sus hijos en disciplina y amonestación del Señor. Pues dándoles una educación cristiana, como independientemente de la educación que ellos reciben en el mundo. En el mundo se ha dado una educación de que hay que ser amigos con los hijos, ¿no? Él es el hijo y uno es el padre. Amén. También hay normas. La palabra de nuestro Dios dice ahí, mas no se excite, dice tu alma, ¿a qué? A destruirlo. Sí, también tenemos que tener esa cierta
cierta sabiduría o inteligencia espiritual para saber hasta dónde requiere la disciplina un cierto castigo. Así como Dios dice en la Escritura, como todo buen padre, ¿qué hace? ¿Castiga a quién? A su hijo, dicen también Proverbios, el padre llama al hijo, madruga ¿a qué? A castigarlo. Y no quiere decir ese texto que a las 6 de la mañana pues ya estemos ahí variando o pegándole al niño, no, hermanos, sino que el madrugar a castigarlo se refiere que se debe de corregir desde una edad que temprana. ¿Por qué son los problemas en la adolescencia? Porque no hubo corrección desde qué, hermanos, desde pequeños, y queremos corregir ya cuando el árbol pues ya está crecido. Y es difícil. Si usted siembra, mi hermano Andrés, que se dedica a la jardinería, si siembra un arbolito, una ramita pequeña y se va chueca, ¿qué le hace, hermanos? Hay que enderezarlo. Pero si usted de repente le llega ya un pino grueso y todo torcido, ¿se podrá enderezar, hermano? Ya no. Va a ser muy difícil el que nosotros querramos entonces enderezar algo que no enderezamos desde un principio. Y hablo para aquellos, mis hermanos, sí, que pues tienen hijos pequeños, para los jóvenes que en algún momento, si Dios les permite, llegarán o llegaremos a ser padres. La corrección, hermanos, debe ser desde temprano. El hogar paterno, entonces, y las responsabilidades que se deben de tener en él es precisamente esa: el inculcar a los hijos el amor hacia las cosas de Dios, el amor y el temor. Recordemos que amor y temor, hermanos, en especial el temor, no es inculcarles ¿qué? Miedo. No es inculcarles miedo, es decir, no voy a correr porque tengo miedo que mi papá llegando a la casa me va a ¿qué? A pegar, sino que debo de inculcarles el temor, el decir que estoy en la casa de Dios y por ende me debo de ¿qué? De comportar. Y ese es el temor, hermanos, ¿sí? Hay algunas cosas que de repente a lo mejor nosotros pues dejamos de lado, ¿sí? Y en lugar de enseñarles o de inculcarles temor, les inculcamos a los hijos miedo. Y es por eso que los hijos, cuando llegan a una etapa de 17, 18 años y que el joven tiene o puede la oportunidad de salir de su casa, ¿ustedes creen que ese joven busque a Dios, hermanos? No, porque ya no hay temor en él. Es decir, porque ahora lo que me ataba era que mi padre me iba a regañar, es que mi madre me iba a regañar, pero como ahora yo ya soy independiente, gano mi dinero y ya no tengo quien me esté a lo mejor vigilando, pues entonces el amor a Dios, hermanos, pues no hay. Y no reciben ellos. Pero ojo, este hogar paterno no nada más es, o no nada más recae la responsabilidad en los padres. Efesios capítulo 6, hermanos, donde estamos, verso 1. Ahora va a la contraparte. ¿Qué nos dice, hermano Carlos, por favor? Fuerte, léalo. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Amén, gracias. Hijos, nos dice ahora a nosotros, obedecedle, Señor, a vuestros padres, porque esto es ¿qué? Esto es justo, y nos habla una parte de justicia, hermanos, ¿sí? Muchas veces nosotros como hijos, pues entra esta parte de la rebeldía, en no querer obedecer a nuestros padres, en no querer ayudar tampoco en las labores que se hacen dentro del hogar. ¿Por qué? Dice la palabra de nuestro Dios que debemos obedecerlos porque es justo, ¿sí? Cuando nosotros somos niños, ¿sí? ¿Quién nos mantiene, hermanos? Jóvenes. ¿Quién nos mantiene? ¿Quién nos da de comer? ¿Quién nos compra nuestra ropa, nuestro calzado? ¿Quién nos manda a la escuela? ¿Quién nos da todo, hermanos? ¿Quiénes? Nuestros padres. Y lo justo, porque dice ahí, lo justo delante de Dios es que nosotros, ¿qué hagamos con nuestros padres? Pues que los obedezcamos. No tenemos otra responsabilidad, hermanos jóvenes, hermanos niños, más que obedecer a los padres cuando ellos nos manden hacer algo. Hay otra cita donde dice obedecer a vuestros padres ¿en qué? En todo, ¿sí? Y muchas veces nosotros como hijos también terqueamos. Y es por debate a veces las escuelitas sabáticas que recibimos o la instrucción que recibimos de pequeños. ¿Por qué? Porque estando en casa, pues yo mando y digo, hermana tal o hijo, ve a hacer esto. Pero como tenemos al hermano, 2, 3 hermanos o 4 hermanos, ¿qué decimos? Que vaya él. A él no lo has mandado. Él no ha hecho nada. ¿Yo por qué? Que lo haga él, que lo haga ella. ¿Por qué no le dices nada? Mira, está ahí en el mueble acostado. Mira, nada más está viendo la televisión. Ah, como es tu hijo preferido, a él no lo manda a hacer nada. Y entre nosotros esa parte, hermanos, ¿sí? Y yo sé que muchos de los jóvenes están riendo. Muchos de los
viendo. ¿Saben por qué? Porque se acuerdan, hermanos. ¿Y por qué sí? Y porque todos en algún momento llegamos a pasar por esa etapa de rebeldía, por esa etapa en la cual pues no somos, hermanos, justos con nuestros padres. Y el Señor todo eso pues lo va a notar, hermanos. El Señor todo eso de Él tiene memoria, y que a pesar de eso, hermanos, el Señor pues nos da una oportunidad para que nosotros nos corrijamos. Proverbios capítulo 10, verso 1 nos dice: el hijo sabio, ¿qué hace? Alegra al padre, pero el hijo necio, ¿qué es? Es tristeza, no solamente de la madre, también es tristeza del padre, hermanos, y de ese hogar. Entonces el hogar paterno debe de residir en los dos: él como padres, crear en disciplina y amonestación del Señor a nuestros hijos sin llegar a provocarlos a ira, y la contraparte es que los hijos tenemos que ¿qué hacer? ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Repítanlo por favor fuerte. Obedecer. ¿A quiénes? ¿En qué? En todo. Eso debe de quedar claro. Y después a lo mejor vamos a hacer, o tendremos que hacer un análisis, hermanos, de cómo están los hogares dentro de la iglesia de Dios. ¿Sí? Hace trimestres pasados, o cuatrimestres pasados, venían en las escuelas sabáticas, ¿sí?, mucha relevancia precisamente hacia eso. ¿Por qué? Porque al igual que en la escuela, hermanos, los maestros decimos que la educación viene desde casa, en la iglesia, ¿qué creen? También, hermanos, la educación cristiana comienza ¿en dónde? En la casa, en el hogar paterno. Ahí es donde se gesta la primera educación. Una vez que el padre ha criado a sus hijos en disciplina y amonestación del Señor, y este cumple a lo mejor su mayoría de edad o un poco más, se prepara entonces aquel joven o aquel cristiano para pasar a otro hogar y para pasar a otra etapa, que es el hogar. El hogar nupcial. ¿Sí? El hogar nupcial. Y dentro de ese hogar nupcial existen también recomendaciones que la palabra de nuestro Dios nos da. Efesios capítulo 5, hermanos. Antes, Salmo 127, verso 1. ¿Qué es lo que nunca debe de faltar, hermanos, en el hogar nupcial de todo cristiano? Salmo 127, verso 1. Si Jehová no edificare la casa, ¿qué va a pasar? En vano trabajan los que la edifican. No vamos a quedar solamente con esa parte. Si el Señor no edifica ese hogar, es decir, si nosotros no empezamos la formación de ese hogar nupcial bajo la dirección del Señor Dios Todopoderoso, ese hogar, por más a lo mejor de que vaya a terapia de pareja o que vaya a muchas otras cosas, ese hogar, hermanos, ¿no va a qué? No va a prosperar. No va a prosperar, hermanos. Por lo cual, la formación de ese hogar nupcial debe siempre requerirse la dirección de ¿quién? ¿La dirección de quién, hermanos? De Dios, nuestro Señor. Y debe de haber entonces en él ciertas características. Ahora sí, Efesios, hermanos, capítulo 5, verso 25 y verso 28, hermanos. Primero va la exhortación para la cabeza del hogar, porque hay que entender también, hermanos, que en el hogar también existe cierta jerarquía, no impuesta por el hombre, ¿sí? No porque la iglesia de Dios, en algún momento se escuchan comentarios que la iglesia de Dios es como, hermano. ¿Cómo es? ¿Cómo la catalogan a la iglesia de Dios? ¿De ser qué? Machista. ¿Y por qué el hombre tiene que ser la cabeza del hogar si la mujer también tiene que? También tiene ejemplos. Pues tiene la virtud, la cualidad de dirigir un hogar, efectivamente, pero bajo los estatutos que marca la palabra de nuestro Dios. La cabeza del hogar, ¿quién es? El varón. Por eso vamos a iniciar leyendo la recomendación que Dios le hace al varón de familia. Verso 25 nos dice: maridos, ¿qué? Amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué hizo, hermanos? Y se entregó a sí mismo por ella. Verso 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, ¿qué pasa? A sí mismo se ama, ¿sí? Y dice que nosotros debemos amar a nuestras mujeres, ¿sí?,
como si amásemos a nuestro propio ¿qué, hermanos? A nuestro propio cuerpo. Cuando usted a lo mejor practica alguna actividad que implica cierto riesgo, ¿cómo lo hace? Con cierto cuidado para no lastimar su ¿qué? Para no lastimar su cuerpo. Sí, porque yo estoy seguro que ninguno de nosotros va a acercarse a esa columna y va a empezar a pegarse en la cabeza nada más por placer. ¿O sí, hermanos? O va a agarrar algo cortante, un socortante, y se va a empezar a lastimar él solo. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Pues porque duele. Hay otra cosita que quiero leer con ustedes en Colosenses capítulo 3, verso 14, que habla precisamente de lo mismo, pero nos habla aquí de un error que comúnmente nosotros como varones cometemos, hermanos, con la mujer. Perdón, es capítulo 3, verso 19. Nos dice de la siguiente manera: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ¿qué? Desapacibles con ellas. En otras versiones modernas, ¿cómo dice, hermanos? Ásperos. Hay otras versiones de traducción al lenguaje actual que nos dicen no sean duros con las mujeres. Regularmente nosotros cuando tenemos la formación del hogar se ha enseñado, y esta sí es una enseñanza a lo mejor errónea y equívoca, en que la mujer es la que tiene que hacer ¿qué en casa? Tiene que hacer todo en casa. Y a lo mejor el sábado vemos que llega el hermano obrero, el hermano diácono o el hermano ministro, y llega su familia por detrás, ¿sí? Y nosotros decimos, es que el hermano pues llega así, o el obrero se puede justificar en decir, pues yo estoy aquí, mi familia es la que se tarda. Y en una ocasión escuchaba a una hermana de la iglesia, hija de un ministro, nos decía, sí, mi papá está temprano a las 9:30 de la mañana en el templo, porque mi papá no se para a plancharse su ropa, porque mi papá no es el que prepara la comida, porque mi papá no es el que cambia a mis hermanos, porque mi papá nada más se para, se cambia, desayuna, se alista, ¿y qué hace? Y se va. Y eso es a lo mejor lo que regularmente como varones cometemos, el error de ser duros con la mujer, pero sin aportarle ¿qué, hermanos? Pues una ayuda. Queremos que nuestra mujer o que nuestra esposa esté a tiempo con nosotros en la iglesia. ¿Qué debemos de hacer? Ayudarla. Pero si nosotros nada más no hacemos nada y encima de eso estamos, es que no te apuras, es que siempre llegas tarde, es que por tu culpa siempre llegamos así, ¿qué va a pasar? ¿Cómo estamos siendo con nuestras mujeres? ¿Cómo dice el apóstol Pablo? Estamos siendo ¿qué? Desapacibles, estamos siendo duros, estamos siendo ásperos con ellas. Y tenemos que tener ese cuidado nosotros varones, ¿sí? De no ser así con nuestras esposas, de no ser así con nuestras mujeres, porque así también a lo mejor yo lo tomo de esta manera, en que así como padres irritamos a nuestros hijos, a veces como esposos irritamos a quienes, hermanos, pues también llegamos a ser irritables para nuestras esposas, y por eso de repente pues el varón llega bien contento y vamos a alabar a Dios, hermanos, y la hermana llega con una cara como triste, ¿sí? Porque ya de transcurso a recibir a lo mejor el sábado o a acercarse a la casa de nuestro Dios, pues ya hubo ¿qué? Una contienda, ya hubo una pelea, ya hubo una discusión, y ya no podemos recibir el sábado. ¿Cómo, hermanos? Pues de la misma manera, ya no lo podemos recibir a lo mejor, o ya no lo recibimos en paz. Vamos a ver ahora también, vamos del otro lado, ¿sí? Porque ya vi que las hermanas ahorita sí estaban así como que alzando la cabeza y decir, sí, nos tienen que tratar bonito, sí, nos tienen que hacer esto, sí, hermanos, pero también hay consideraciones para la mujer, ¿sí? Y aquí es donde principalmente cuesta, ¿sí? Porque cuesta precisamente esto. Efesios capítulo 5, verso 22. Nos dice de la siguiente manera: las casadas, ¿qué cosas deben hacer las casadas? Estén sujetas a sus maridos, como si estuvieran sujetas también, dice aquí, ¿a quién, hermano? Pues al Señor. Y yo pienso que si
nosotros como hijos de Dios, o ustedes hermanas como hijas de Dios, están en sujeción a las cosas que son de Dios, la sujeción al esposo va a ser algo difícil. No, ¿qué implica el término sujeción? ¿Hacer todo lo que mi marido quiera? ¿Eso es la sujeción, hermanos? Que si mi marido me dice, pues ahora te vas a ir de azul, yo me tengo que sujetar a su pensamiento y me tengo que vestir de azul. No, hermanos. ¿Qué es la sujeción entonces? ¿Cómo entienden, hermanas casadas, cómo entienden la sujeción hacia los maridos? Hermana Samantha, ¿qué entiende usted por sujeción? Yo considero que es la parte de llegar a un acuerdo con tu marido, ¿no? Que esté todo en armonía para que no te sientas como, ¿por qué lo estoy haciendo? Esa parte sujeta realmente lo sientas con amor. Fíjense que hay ocasiones, hermanos, y esta parte, a lo mejor lo que mencionó la hermana Samantha, en llegar a un acuerdo, en dirimir, que es ponerse de acuerdo. Hay ocasiones donde de repente la mujer, ¿sí?, por su capacidad intelectual y por los dones que Dios ha puesto en ella, llega a tener un mejor trabajo que el varón. ¿Pasa o no pasa? Y a veces la mujer da una aportación mayor en la casa que lo que aporta ¿quién? El varón. Ojo aquí, hermanos, con esto, porque suele ser muy común, porque a veces la mujer aporta más que el varón. La mujer pretende tomar el lugar que ocupa ¿quién? El varón, y dice, ¿sí?, pues es que yo soy la que ¿qué? Pues la que aporto más. ¿Sí? Cuando tú aportes más, entonces tú tomarás las decisiones del hogar, pero mientras yo sea la que aporte más, entonces yo soy la que tomo ¿qué? Las decisiones. ¿Habrá sujeción en las hijas de Dios que piensen así? ¿Qué piensan, hermanos? ¿Qué debe entonces hacer la mujer? Sigamos. Aunque gane más, aunque tenga un puesto mucho mejor, a lo mejor que el varón, se lo ha ganado porque Dios se lo ha puesto, pero debe de estar sujeta ¿a quién? A la autoridad que tiene el varón, ¿sí?, dentro de su casa, para que también, dice la palabra de nuestro Dios, pues las personas, ¿sí?, se conviertan de esa manera, dando el testimonio que hay en el hogar. Si en el hogar nupcial está lleno de gritos, está lleno de iras, de contiendas, y de repente a lo mejor ya es viernes, ¿sí?, y nos acercamos ya para la recepción del día sábado, y de repente, esta mujer, tú esto, el otro, y así, sale esto, y se escuchan los gritos a lo mejor hasta media cuadra, y de rato sale pues, el varón con su corbatita y la mujer con su velito y todo, pero antes ya la pareja dio un mal, ¿qué, hermanos? Pues un mal testimonio. ¿En frente de quiénes? Pues de los hombres. Y el día que nosotros a lo mejor querramos hablarle al vecino, querramos hablarle a la vecina, querramos a lo mejor ser partícipes a nuestros familiares que a lo mejor también viven con nosotros, ¿qué va a pasar, hermanos? ¿Qué va a pasar? ¿O qué dice la gente regularmente cuando pasa eso? Mira, ¿y eso que van a dónde? ¿Y eso que van a la iglesia? Si estando en la iglesia solamente están peleando, nosotros que no vamos no tenemos ningún problema, pues entonces mejor nos quedamos como. Quedamos sin ir a la iglesia, porque entonces ir a la iglesia significa estar peleando constantemente. Debemos de tener mucho cuidado, hermanos, en nuestros hogares, de ser un buen testimonio como hijos de Dios. Colosenses, hermanos, capítulo 3, verso 5, nos dice de la siguiente manera: porque así también se ataviaban en el tiempo antiguo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, siendo sujetas ¿a quiénes? A sus maridos. Y nos dice el verso 6, como Sara obedecía a Abraham, llamándole como Señor, de la cual vosotras sois hechas hijas, haciendo bien, y no sois espantadas de ningún pavor. Fíjese entonces esta parte importante que marca aquí el apóstol Pedro. Dice, como Sara obedecía a Abraham y lo reverenciaba de alguna manera, es decir, le daba el respeto llamándole ¿cómo? Llamándole Señor. Llamándole Señor. Mujeres, ¿cómo llaman ustedes a sus varones? A lo mejor le dicen algún seudónimo que implique cariño. Gordito, flaquito, chaparrito, altito, etc. Pero el detalle está cuando el respeto entre las parejas se llega a perder y empezamos a burlarnos a lo mejor de los defectos físicos ¿de quién? Del varón, o en viceversa también ¿de quién? De la mujer. Es que estás bien gorda, es que tú estás bien gordo, es
estás bien chaparro, y es que tú estás bien alta, y es que... Y empezamos entonces, hermanos, a perder el respeto que hay dentro de ese hogar que... Dentro de ese hogar cristiano. La palabra de nuestro Dios nos invita a nosotros como hijos de Dios que a la mujer la tratemos con delicadeza, pero que también la mujer al varón lo debe de tratar con ¿qué? Con respeto. No importa a lo mejor, hermanos, los defectos físicos que se tengan. Decían hace rato el hermano Javier en su exposición en la escuela sabática, pues ¿por qué me casé con él? ¿Sí? ¿Quién tiene la culpa a lo mejor de escoger al chaparrito, al gatito que roja como hueso descompuesto? ¿Quién escogió? ¿Quién lo escogió? Ustedes. Igual el varón, es que la hermana no se rega, no sabe cocinar, no sabe hacer esto, no sabe esto. ¿Quién escogió, hermanos? Ustedes. Y deben de aprender entonces a convivir con lo que Dios también les ha dado y crecer juntos en ese hogar nupcial como una pareja que sabe y que conoce de las cosas de quién. Que sabe que conoce de las cosas de Dios. ¿Habrá defectos a lo mejor en un matrimonio, hermanos? Sí los hay. ¿Habrá problemas en el matrimonio? Sí los hay. Pero la manera en cómo se resuelven allá afuera, a gritos, a golpes, con terapias, con esto y con lo otro, no es la manera en que los hijos de Dios tienen que resolverlos. En una casa, en un hogar de los hijos de Dios, jamás, hermanos, se debe de llegar a los golpes. Jamás. Porque el día yo pienso que se llegue, hermanos, a los golpes, se habrá perdido totalmente el respeto primeramente a quién? A Dios. Porque fue la compañera que Él me dio y porque fue el compañero que Dios me dio. Y estoy entonces maltratando y estoy golpeando algo que Dios ¿qué? Me ha dado. En la iglesia de Dios, en los hogares de los hijos de Dios, no debe de haber gritos. Siempre, hermanos, recordemos que debemos de resolver todo como cristianos, como hijos de Dios. Vamos a pasar, hermanos, al tercer hogar. Después de ello, ahora tengamos en cuenta que todos los hogares nos van haciendo o nos van preparando para pasar al otro. ¿Dónde se nos prepara o dónde se debe de preparar al joven y a la señorita para pasar al hogar nupcial? Aquí, en el hogar paterno. ¿Sí? En que la señorita pues sea buena dando la atención a su esposo, ¿sí? Y que también el esposo sepa darle un cuidado ¿a quién? A la mujer. Hay un texto en la palabra de nuestro Dios que está en Timoteo, me parece, donde nos dice que las ancianas deben enseñar a las más jóvenes a ser ¿qué? Prudentes, castas, que no anden de casa en casa chismeando. Así lo dice, hermano, la palabra de nuestro Dios. ¿Sí? Igual los varones pues deben enseñar a sus hijos, o debemos enseñar a los hijos a que debemos de dar cierto cuidado y cierto respeto pues a la mujer. Entonces decíamos que estos hogares nos van preparando para entrar al otro. La dirección de estos dos hogares nos prepara, hermanos, para entrar a este hogar. El tercer hogar es el hogar espiritual. ¿Cómo se le llama a los miembros, hermanos, que están dentro del hogar paterno? ¿Cómo se le llama a los miembros de un hogar? Familia. ¿A los miembros de un hogar nupcial? ¿Cómo se les llama? También familia, hermanos. Son familia. ¿Cómo se les llama a los miembros de un hogar espiritual? Familia. ¿Dónde es el hogar espiritual? La iglesia. Y todos los que estamos aquí entonces también somos ¿qué? Somos familia. Y es un hogar que también en la palabra de nuestro Dios nos da indicaciones para cómo, hermanos, pues poder ir creciendo y desarrollándonos en él. Primera de Pedro capítulo 2, verso 2 nos habla de cómo llegamos, cómo crecemos. ¿Sí? Decían como que como niños recién nacidos, la leche espiritual, sin engaño, para que por ella crezcáis como en salud. Si un niño no recibe la leche materna, ¿qué pasa con ese niño? Sus defensas, ¿cómo van a estar a lo mejor? Bajas, disminuidas, y va a ser un niño que posiblemente se enferme con regularidad. Pero si el niño toma la leche materna, sus defensas serán fortalecidas. De la misma manera nosotros como cristianos y como miembros de una familia, muchos todavía somos bebés, ¿sí? Y tenemos la necesidad de tomar, ¿qué, hermanos? Esa leche espiritual. Pero si se han dado cuenta, si les ha tocado ver que hay casos
en los que los niños no quieren tomar la leche materna. ¿Sí les ha tocado más? ¿Ver? Pues también que también dentro de la iglesia hay muchos bebés que no quieren tomar, ¿qué, hermanos? La leche espiritual. Y la aborrecen, ¿sí? Y no quieren los principios que son, ¿qué, hermanos? Básicos. El día de ayer que recibíamos el santo día del sábado, hablaban acerca de qué es lo que le hace falta a la iglesia. Y todos hablamos, precisamente, la mayoría concordó en que a la iglesia, ¿qué le hace falta, hermanos? Dijimos, doctrina. ¿Cómo se aprende la doctrina de la iglesia de Dios? ¿Tomando qué, hermanos? Tomando la leche espiritual. Pero muchas veces menospreciamos a aquella persona que nos da ¿qué? La leche. ¿Con qué? Ese tema yo ya me lo sé y por lo tanto mejor me voy y me salgo y allá afuera estoy sentado. Porque ese tema, ¿qué? Ya lo vi. Además yo no estoy de acuerdo con lo que predica el hermano Ismael porque siempre predica otras cosas que no tienen que ver a mi punto de vista. ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy recibiendo la leche espiritual? No, hermanos, la estoy ¿qué? Estoy desechando. Y por lo tanto, si un niño no es alimentado, entonces su crecimiento espiritual también entonces va a ser ¿qué? Va a ser afectado, no va a haber un crecimiento espiritual. Y por eso de repente nosotros nos preguntamos, ¿por qué hay hermanos? ¿O por qué yo teniendo 10, 20, 30, 40, 50 años en la iglesia, sigo siendo ¿qué, hermanos? Un niño, porque todavía no he recibido el alimento que me va a hacer ¿qué? Crecer espiritualmente. Debemos entonces de tener cuidado en recibir esta leche espiritual. Y aquí va la contraparte. Lo que nos dice también el apóstol Pablo en la carta a los Hebreos, hermanos. Y era algo que yo les decía. Aquellos que ya llevamos 10, 20, 30, 40, 50 años, nos dice el apóstol Pablo y nos exhorta y nos dice en el verso 12: porque debiendo ser ya maestros a causa del tiempo, tenéis necesidad de volver a ser, ¿qué, hermanos? Enseñados cuáles sean los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tengáis necesidad de ¿qué? De leche y no de manjar ¿qué? Y no de manjar sólido. En el transcurso, hermanos, cuando usted, por ejemplo, tiene a un recién nacido, los cuidados van a ser diferentes. Cuando el hermano es todavía un bebé, se le tiene consideración y que si tiene un error, se le limpia con amor. Pero cuando ya a lo mejor ese niño crece, necesita una exhortación más que, hermanos, pues más fuerte, más dura, porque ya el niño ya tiene la madurez para poder entender y el raciocinio también para poder entender. De la misma manera, hermanos, cuando nosotros llegamos somos bebés espirituales y la corrección no va a ser de la misma manera. Pero ya cuando el hermano es viejo en el evangelio, necesita aquí una corrección, hermanos, como cuando era bebé. No, dice pues la palabra de Dios, porque debiendo ser ya maestros, todavía tienen necesidad de ¿qué? De leche, de apapachos, de que los anden todavía a lo mejor trayendo como si fueran unas criaturas recién llegadas al evangelio. Ojo, hermanos, porque entonces tampoco hay crecimiento ni aprovechamiento espiritual en este tercer hogar espiritual. Y como yo les dije, cada hogar nos va preparando ¿para qué? Para el siguiente. Todavía hay un hogar, hermanos, al que tenemos nosotros que prepararnos para poder llegar a ese hogar siguiente. Pero que si nosotros no nos desarrollamos de manera plena en este tercer hogar, que es el hogar espiritual, será triste entonces, hermanos, porque no vamos a poder llegar a ¿qué? Pues al siguiente término, al siguiente hogar. Entonces, hermanos, Efesios capítulo 4, verso 13 nos exhorta a algo, y es un texto que nosotros leíamos hace rato. Efesios capítulo 4, verso 13 nos dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios. Tenemos que llegar, no nos podemos quedar siempre como bebés. Tenemos que llegar, dice, ¿cómo dice aquí la palabra de nuestro Dios? A la medida de ¿qué, hermanos? De un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de ¿quién? De Cristo. Usted, hermano, usted, hermana, nosotros tenemos que dejar entonces aquello que nos impide crecer y llegar a la unidad de la fe, a un criterio de un varón como adulto, maduro, entrenado espiritualmente para cualquier obra, que pueda ser, hermanos, mujer o varón, pero que esté disciplinado
en este hogar espiritual. ¿Dentro de la casa hay reglas? ¿Sí o no, hermanos? ¿Dentro del hogar paterno hay reglas? ¿Sí? Y yo estoy segura que la mayoría, tanto jóvenes como los que somos adultos, escuchamos siempre: mientras estés debajo de mi techo, ¿hay qué? Hay reglas. Era lo que nos decían los padres y que hasta la fecha, a lo mejor a muchos jóvenes o adolescentes se los dicen, ¿sí? Nosotros estamos bajo el hogar de quién, hermanos. El hogar espiritual, ¿de quién es? ¿Quién es la cabeza en el hogar espiritual? En el paterno y en el nupcial, ¿la cabeza quién es? El varón. Pero en el hogar espiritual, ¿quién es la cabeza? Cristo, hermanos. Cristo es la cabeza y por lo tanto tenemos que sujetarnos a los reglamentos que ponga quién. Que ponga nuestro Señor Jesucristo, porque no es nuestro hogar, no es nuestra casa. Nosotros no somos la cabeza de su hogar. Tenemos que sujetarnos a lo que nos diga el maestro. Y por último, hermanos, tenemos el paso para el siguiente hogar. Si nosotros crecemos en bien, vamos a poder llegar a un hogar eterno, donde ahora la cabeza ya no será Cristo. Ahora la cabeza, ¿quién será, hermanos? Será nuestro Dios Todopoderoso. Y tendremos la dicha, tenemos a lo mejor la benevolencia de nuestro Dios de poder alcanzar a llegar a ese hogar. Apocalipsis capítulo 21, verso 1 al verso 4. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y con este texto terminamos. Apocalipsis capítulo 21, del verso número 1 al verso número 4. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Sí. Nos dice de la siguiente manera: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra se fueron y el mar ya no es. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, Jerusalén nueva, que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será su Dios con ellos. Y limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y la muerte no será más, y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas son pasadas. Amén. Así como en ese último hogar no hay tristeza, no hay llanto, no hay aflicción, no hay dolor, todos los hogares que le anteceden a ese deben de ser en similitud a ese hogar al cual nosotros nos estamos preparando para llegar. Amados hermanos, en este mediodía la reflexión es esta: que meditemos en cuál de los hogares nos encontramos. Los jóvenes adolescentes posiblemente todavía estén en el hogar paterno. ¿Lo estamos haciendo bien? Los varones y varonas solteros que en algún momento a lo mejor se casarán, y los casados, estamos en el hogar nupcial, ¿lo estamos haciendo bien? Todos en general estamos en el hogar espiritual, ¿lo estamos haciendo bien? Tendremos entonces la oportunidad, si así lo hacemos, de llegar a ese lugar eterno, preparado, dice nuestro Señor Jesucristo, desde antes de que de la fundación del mundo para cada uno de nosotros. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos. Paz a vosotros.